Trovadores, te invito a que vayas a Amazon y adquieras mi libro, 7 relatos basados en hechos reales, maldita obsesión. En el comentario fijado y la descripción del video estoy dejándote el link. Los escritos de la muerte, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Debo confesar que mi abuelo fue un hombre bastante extraño. Tenía fama de brujo y curandero. Algunos se atrevían a decir que tenía un pacto con el diablo y éste lo protegía. De esto no puedo asegurar nada, porque nunca lo vi haciendo nada que tuviera que ver con este tipo de prácticas. Su muerte fue lenta y muy lamentable. Le diagnosticaron un cáncer de estómago y que este pronto se lo llevaría, pero él seguía ahí, postrado en la cama, y pasaban los meses. Ya no comía y muy poco hablaba. Ni médicos, ni familiares entendían por qué no moría. El sacerdote fue varias veces a confesarlo, pero este se negaba a recibirlo. Decía que por favor lo dejara en paz, que él nada podía hacer por él. Su destino ya estaba decidido. Una noche de lluvia y mucho frío, un fuerte ventarrón cubrió la región. No era época de lluvia, pero desde que cayó la noche, llegó con esta. Eran eso de las 9 de la noche. Mis padres y yo rezábamos en la habitación contigua de mi abuelo el Santo Rosario. Debo aclarar que mi abuelo, a la única familia que tenía era mi madre. Ella fue hija única y la abuela ya había muerto. Estando en la oración, escuchamos a mi abuelo gritar: «Déjenme en paz». Los tres callamos al mismo tiempo, no por el grito como tal, más por la fuerza con la que lo hizo. Él estaba muy débil y solo hablaba en susurros. Cuando fuimos a la habitación a ver qué pasaba, lo volvimos a escuchar y esta vez gritó: «Dios, ayúdame, no dejes que me lleve». Corrimos a su habitación. Cuando llegamos estaba muerto. No era la muerte lo que más nos causó impresión. Esta ya la esperábamos. Lo que más nos causó asombro fue ver su cara de terror mirando al vacío, con sus ojos desorbitados y su cara desencajada, como si antes de morir hubiese visto el demonio. Mientras mi madre lo organizaba para el entierro, pude ver que debajo de la almohada cayó un pequeño libro, completamente negro. Parecía como si su pasta fuera de cuero y cubierto con cebo para las velas. Mientras mi madre hacía los preparativos y mi padre llamaba a los amigos para que nos acompañaran, yo tomé el pequeño libro y me fui a un cuarto de herramientas a leer. En aquel entonces tenía yo unos 12 años. No es que fuera muy amante a la lectura, pero aquel libro me causaba curiosidad. Lo allí escrito eran más que nada oraciones, pero no iban dirigidas a ningún santo, más bien a alguien llamado el Príncipe. Leí poco. Me cansé al no encontrar nada allí que me interesara. Al final había una nota escrita por mi abuelo, y lo sé porque yo conocía su linda letra. Allí decía: «El día que el príncipe oscuro venga a reclamar esta alma que le pertenece, todos los cultivos recién germinados morirán, los animales recién paridos morirán. Esta es la muestra de su poder, pero debe recitarse en voz alta para que se cumpla». No entendí muy bien lo que quería decir el abuelo, pero tiré el pequeño libro lejos. Un terror inexplicable cubrió todo mi cuerpo. Sentía a alguien ahí junto a mí, como si estuviera acompañado, pero no podía ver quién era. No solo era sentir la presencia, escuché también una cansada respiración, la misma que le escuchaba al abuelo cuando dormía. Salí de allí corriendo, sin saber dónde quedó el libro. A la mañana siguiente entendí lo del libro. Todos los cultivos de la región recién germinados murieron. Todos los animales recién paridos les pasó igual. Con temor fui a buscar el libro para entregárselo a mis padres. Ellos sabrían qué hacer con esto. Fui yo quien leyó la invocación, ya que en ese entonces no era capaz de leer mentalmente. Por eso lo hice en voz alta. La realidad es que nunca encontré el libro y por ende no les conté a mis padres de su existencia. Desde entonces, muchas ocasiones cuando estaba solo en la oscuridad, presentía a alguien junto a mí y escuchaba esa cansada respiración, como si eso me estuviera acechando. También empecé a soñar constantemente con el abuelo. Me miraba sonriente y me decía: «No te asustes,
tú eres el próximo elegido del príncipe, siempre despertaba asustado y gritando, porque cuando él decía estas palabras, sentía más viva la presencia de alguien en mi habitación. Con el despertar gritando, mis padres se preocuparon y me preguntaron por mis sueños. Les conté lo que soñaba y también lo del libro, así que lo buscamos por todos lados, pero fue inútil. Mi madre era la más preocupada, así que me llevó a la iglesia y le contó al sacerdote lo del libro y mis sueños. Era el mismo que había intentado confesar el abuelo. Me sonrió y por su cara sentí que le restó importancia a lo sucedido. Me invitó con su mano a la pila bautismal y me bautizó de nuevo, como si yo fuera un niño pequeño. Desde entonces los sueños desaparecieron y tampoco siento aquella presencia en la soledad o la oscuridad. La Santa Muerte y sus aterradoras visitas. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales de Karen Justo. La Santa Muerte no debe ser utilizada para trabajos negros ni brujería. Ella está para pedirle protección, amor, salud, prosperidad y dinero. De hecho, ella no te pide nada a cambio. Está para ayudarnos y no para quitarnos nada. Lo único que se llevará al final es tu vida, pero tarde o temprano sabemos que vamos a morir de todas formas. Yo nací con eso de ver y oír gente muerta. Desde niña tuve infinidad de experiencias raras. Por miedo y pena fui callada en la escuela, calle y casa, aislada de amigos. Mi familia fue disfuncional, ya que mi padre golpeaba a mi mamá y para acabarla tenía una hermana con discapacidad. Fue un trauma horrible. Así fui creciendo hasta que cuando cumplí 16 años, una amiga mía me platicó de la Santa Muerte y de todos los beneficios que tenía desde que la adquirió. Aunque yo sabía que era de respeto y no era prudente molestarla, mi anhelo fue pedir que mi situación cambiara y esto me orilló a meterme en ella. Honestamente, fue algo que casi me costó la vida para salir de allí. Primeramente mi amiga me presentó a su maestro de religión, quien era un tipo ya viejo, el cual tenía un solo ojo, prácticamente, y estaba deforme, pero su mirada era penetrante, te hacía sentir rara. Enseguida que me vio, dijo muchas cosas que nadie más sabía de mí, de mi situación y demás problemas, y aparte me afirmó que él me podía ayudar según con ello. A mi hermana discapacitada los doctores le habían dado poco tiempo de vida, y en sí yo anhelaba que viviera más y curarla. Ahora se la encomendé a la niña blanca. No dudé en rezarle. Enseguida le pusimos un altar, ofrendas y demás cosas. Mi papá se enteró y casi me mata a golpes porque nunca estuve de acuerdo en adorar a un dios pagano. Así que antes de ponerle el altar, hicimos un ritual sin importarme los golpes y el dolor. Yo quería morir y nacer de nuevo y que todo fuera distinto. Al inicio, le prendimos inciensos y todo tipo de veladoras. También curamos un bulto de ella o imagen y un cuadro. Todo esto acompañado del Señor. Ese se llamaba Luis. Y juro que durante este proceso yo sentía como si alguien nos vigilara, como la presencia de alguien que no era vivo o de este mundo. Había una energía inexplicable, rara, así como mala. Por fin terminamos el altar y a partir de ese día le poníamos ofrendas, manzanas, cigarros, vino, flores, y de pronto de un día para otro obtuve la habilidad de leer las cartas, barrer a las personas con ramas y hacer trabajos de curación como de hechicería. Guiada por ese hombre, aunque también la sensación de que alguien estaba conmigo en todo momento, no desapareció. Al contrario, se hizo más fuerte con el tiempo. No tardó mucho en correr esta noticia por mi pueblo. Así como me gané muchas amistades, también perdí otras, pues mi aspecto físico se empezó a tornar extraño. Mi delgadez era exagerada y mi cara, ni cómo explicar. Yo parecía un ser extraño, así como el padrino de mi amiga, pero yo me sentía bien, no me importaba en nada que me compararan con un monstruo.
La gente llegaba y llegaba para que le estudiara sus males. La mayoría eran trabajos negros por envidia o resentimientos. Casi no dormía porque a mí era la que me atacaban por las noches los demonios de estos humanos. Si dormía, temía no despertar. Las personas que les hacían la brujería se daban cuenta que yo ya estaba deshaciendo sus amarres malignos y comenzaban a desatar su furia y mandaban demonios a lastimarme. Todo marchaba muy bien. La gente salía satisfecha de allí. Su mejoría era notable y me lo agradecían. Eso sí, yo no cobraba un solo centavo. Me acostumbré a convivir con ella, la santa, pues yo la escuchaba a todas horas y a veces hasta la veía con mi familia, a quienes empezó a volver devotos cuando sanó a mi hermana y nuestra vida cambió por completo. Pasaron unos meses, perdí mi don, las cosas empezaron a cambiar. Mi padre se quedó sin trabajo y nos empezó a ir muy mal en todo. Enfermedades, problemas, cosas horribles. Mi hermana menor empezó a tener alucinaciones. O eso pensábamos nosotros. Decía que veía a la muerte cerca de su cama, que se sentaba en sus piernas y se burlaba de ella tirándole su Biblia. Luego como que alguien la poseía seguido, pues ella en ciertas noches se retorcía y hasta como que levitaba, y algo en su interior trataba de salir. Mi hermana en su desesperación me dijo que se iba a deshacer de todos los dijes y escapularios, pues ella ya no quería saber nada de la religión de la Santa Muerte. Mi papá me dijo que el día que resbaló del andamio en su trabajo de albañil, se cayó de una altura considerable y se desmayó. Dice que alcanzó a escuchar una risa macabra como de un ser maligno, que le decía que nada es gratis y que con una vida se cobraría. Viendo todo ello, mi hermana mayor Laura también me dijo: por favor, date cuenta que todo lo que está pasando es desde que llegó la santa aquí a la casa, desde que tú la trajiste. Yo no le hacía caso. En ese entonces yo comencé a platicar con un chavo que en su desespero formó parte de mi creencia. Me dijo que él sabía que todo lo que me estaba pasando era por eso, y que me podía echar la mano, pero yo me resistía. Ya tenía miedo de que algo lastimara a mi familia y estaba confundida, hasta que me di cuenta que mi mamá se estaba enloqueciendo. Fue como opté por la ayuda de ese chico. Me llevó con una señora. Su apariencia era como una gitana. Se llamaba Guadalupe. Enseguida que me vio, tembló. Uy, hija, estás muy mal. Vamos a batallar para que salgas de esto, en lo que te metiste. Pues alguien por adquirir poder, dinero y cosas, ya ofrendó sangre de tu familia, Sebastián, y sin duda están en deuda ustedes. Primeramente me hizo una oración blanca de luz. Según ella invocó al arcángel San Miguel. Me dijo que cerrara los ojos y sonó una fina campanita. Yo sentí un alivio, una paz inexplicable que me llevó al borde del llanto, al sacar todo el desespero. Pero eso fue solo un paso para mí, para mandar todo al caño, todo lo de la santa. Eso sí, con mucho miedo, poco a poco empecé a deshacer el altar. Ella me dijo cómo hacerlo paso a paso, pero no me salvé de sus ataques. La soñaba, me reclamaba, me decía que ella me había ayudado, que no me dejaría hasta pagar el pacto. Así, soñé en una ocasión que unas manos huesudas tomaron mi cuello ahorcándome, pero rezaba y desaparecía entre alaridos, quejidos y llantos horribles. En ese tiempo conseguí trabajo en Ciudad Valles, de empleada doméstica, con unos señores dueños de una librería llamada La Canasta. Yo tenía que aportar dinero porque papá estaba desempleado, enfermo. Como mi hermana menor, para colmo, yo acudía a las sesiones de oración los fines de semana con la curandera. Esa poco a poco iba mejorando las cosas, pero no me salvé de los ataques nocturnos. La Santa Muerte, la cual me arañaba las paredes. Añadido a esto, mi madre se resistía sorprendentemente a dejarla, ya que me estaba enloqueciendo. Mi papá me llamaba por teléfono, porque yo me quedaba a dormir toda la semana en mi trabajo. Yo solo iba los fines de semana a mi rancho. Papá me llamaba y me decía:
hija, tu mamá otra vez está mala. Papá decía que mamá entre su locura quiso matar a mi hermana menor. La atacó, pero él como pudo lo evitó. Yo tenía que pedir permiso para viajar a mi rancho, para ver eso, porque me preocupaba y atemorizaba a la vez. Pasó mucho tiempo para que mi mamá reaccionara. Yo rezaba y regaba las aguas espirituales que Lupita la curandera me daba. Si usted se pregunta qué pasó con Luis, el que me incluyó en ello y nos ofreció a ella como ofrenda, ya no supe de él. De la nada desapareció. Pareciera que nunca existió y me ofrendó a mí y a la Santa Muerte como pago de un pacto. Fueron tiempos de desespero. Tenía que trabajar y a la vez estar al pendiente de mi familia. Pero salí de esto gracias a esa señora llamada Guadalupe y a mi amigo, hoy mi esposo. Con mi mamá sí batallé, pues no quería dejar de adorar a la santa. Decía que era buena y pura, y a veces oía el llanto de una niña, y salía y se convertía en carcajadas. Era ella sin duda. Tocaba las ventanas. Yo tomaba la Biblia y se enroscaba la hoja de lo que iba a leer. O de pronto los perros ladraban y aullaban feo, hasta alaridos de terror, como que miraban algo. El viento soplaba fuerte, se caía mi cuadro de la Virgen. La cruz con mi Cristo era como un exorcismo, pero mi Dios pudo más y salí de esto. Mi mamá comprendió todo y le dijo a la santa: vete de mi casa, esta casa es de mi Dios, vete. Así de a poco nos fuimos recuperando. Yo me casé con el chavo ese que me ayudó. Se llama Mario y seguimos ayudando a mucha gente que al igual que nosotros está equivocada. Hace poco perdí a mi bebé y en el hospital me encontré a Luis. Yo estaba atemorizada y él me preguntó que cómo estaba y le dije bien. Él, mirándome profundamente, me dijo: recuerda que no estás sola. Aunque no quieras, hay alguien que te cuida. Pero no temas que ya se pagó tu deuda con sangre. Lamentablemente no fuiste tú y fue tu bebé. Yo caí de rodillas y entendí que ese señor usó a la niña blanca para fines oscuros, pero injustamente mi bebé pagó con su vida, un inocente que nada tuvo que ver, y desde ese día, ese maldito se perdió para siempre, y día a día me lamento el saber que la santa no era mala, pero ese maldito por su ambición pactó con mi sangre y me quitó al final lo que más amé. Ahora estoy arrepentida y sé que nunca más pediré nada de lo que me merezca en esta vida. Esta es mi experiencia con la Santa Muerte, a quien respeto, pues no es mala, solo que gente miserable la ocupa para propósitos distintos. Manda pendiente. Trabajo en una farmacia que generalmente cierra un poco tarde, pero ese día en especial tuve que cerrar más tarde de lo normal. Así que mientras metía unas pequeñas bancas y unos letreros que se encontraban afuera, pude percatarme del ambiente bastante turbio que se podía sentir. El cielo sin estrellas hacía que la oscuridad fuera aterradora. Algo que me llamó mucho la atención fue ver cómo de la nada comenzó a pasar bastante gente balbuceando, algo que no lograba comprender. Y lo más extraño es que es una zona poco transitada, y más a esas horas. Pude notar cómo esa gente caminaba sin rumbo fijo, y pude ver cómo se perdían entre la oscuridad, y solo quedaban los ecos de murmullos que se suponían eran rezos. Estaban por poner los candados del negocio, cuando un hombre se acerca a mí y me dice en tono burlesco: se te hizo un poco tarde, amigo. Cuando volteo hacia atrás, pude verlo con esa sonrisa perversa que dejaba ver unos afilados dientes. Cerré de inmediato y corrí hacia el bulevar, y te juro que podía escuchar cómo corría detrás de mí. Sentí que me desmayaría, pero por fortuna, en ese momento pasó el autobús y pude llegar a mi casa. Toda la noche tuve un sinfín de pesadillas. Soñaba con aquel hombre que me hablaba y pedía que lo ayudara, y con toda la gente que apareció de la nada. Pero justo cuando me iban a decir que necesitaban, me despertaba. A la mañana siguiente, traté de que mi jornada laboral fuera de lo más normal, cuando entró una señora de edad avanzada y me preguntó si me sentía bien.
Ella me inspiró algo de confianza, así que decidí contarle lo acontecido la noche anterior. Ella me escuchaba con atención y cuando terminé, ella bastante preocupada me contó que antes de que en ese lugar fuera una farmacia, un joven había muerto. Nadie sabe exactamente cómo fue que murió, pero de lo que todos estaban seguros es que era un devoto de la Santa Muerte y lamentablemente había hecho una promesa que no pudo cumplir. Y dicen que vaga cada cierto tiempo tratando de poder cumplir aquella manda que le prometió. Con el pasar de los días, varias gente que se ha acercado a mí preguntándome acerca de mi experiencia y todos coincidimos con la descripción de aquel aterrador hombre. No sé si las demás personas que vi también tengan una deuda pendiente con la santa y hagan igual que aquel hombre buscando cumplirla. O solo están ahí para atormentar a todos aquellos que se logren topar con ella. Así que desde ese día trato de cerrar temprano para evitar volverme a topar con ellas. Y si se preguntan si las pesadillas siguen, solo cuando la noche se torna más oscura, el aullido de los perros retumba por las calles al escuchar las almas que andan en pena. El policía, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Hola, quisiera relatar mi historia. Solo pido por favor que sea de forma anónima, ya que quiero evitar poner en riesgo la vida de mi familia o la mía. Gracias por su comprensión. Yo era policía judicial. Mejor dicho, era un muy buen trabajo, aunque tenía sus riesgos. Pero la buena paga lo hacían que valiera la pena. Andando de rondín como a las 1:30 de la mañana, nos piden que vayamos a un domicilio con calidad de urgencia, ya que iríamos a reventar una vivienda que usaban como casa de seguridad. Nosotros usamos el término de reventar al hecho de entrar a la casa señalada usando la fuerza. Cuando llegamos de atrás de nosotros, llegaron varias unidades para el refuerzo. En ese momento que nos disponíamos a entrar, nos comenzaron a disparar. Después de 10 minutos de intercambiar balas, por fin pudimos entrar. No se imaginan la escena tan terrible con la que nos encontramos. Estaba un muchacho de escasos 20 años con graves heridas de bala. Algo que me llamó mucho la atención fue que en su mano derecha traía un dije de la Santa Muerte que apretaba con gran fervor. «Ayúdeme, jefecito», gritaba desesperado. «No es que me estoy muriendo». Traté de salir a pedir ayuda y me dijo mi jefe en turno: «Deja que se muera ese cabrón». Al escuchar eso me quedé perplejo. No entendía cómo le importaba la vida de aquel pobre muchacho. Me acerqué y tomé su mano pidiéndole perdón. En ese momento el joven, con su último aliento, le grita a mi jefe: «Te vas a arrepentir, mi niña se encargará de eso», dijo refiriéndose a la Santa Muerte. En eso sacó su pistola y le dio un tiro en la frente. Desplomándose frente a mí, sentí desmayarme. Fue en ese momento cuando un compañero se acerca para ver cómo estaba y le dije que me saquen del lugar. Estando afuera me derrumbé. No podía creer que no hubiera hecho nada por salvar la vida de aquel joven. Prendí un cigarrillo y me subí a una unidad. Estaba a punto de irme cuando me dice mi jefe que entre por el cuerpo de aquel joven y lo tiré por ahí. Traté de rehusarme, pero fue inútil. Entre mi compañero y yo lo subimos a la camioneta y nos dirigimos hacia una brecha a las afueras de la ciudad. «Ayúdame a bajarlo con cuidado», le dije a mi pareja. «Pero pareja, este ya está bien muerto», me dijo en forma de burla, a lo que yo le contesté molesto que merecía todos nuestros respetos. Lo dejamos ahí como si estuviera dormido y nos fuimos. Esa noche no pude dormir. Soñaba con la santita, la veía parada a mis pies sin decirme nada. Me puse a orar un rato para por lo menos tranquilizarme y pedir por el alma de aquel pobre muchacho. En la mañana que me subí a la camioneta, vi cómo ese dije de plata de la santita estaba colgado en el retrovisor. No se me hizo muy extraño, porque creía que mi compañero se la había encontrado en la camioneta y la había colgado sin darme cuenta. Lo que sí me ocasionaba era un escalofrío horrible el subirme a la unidad. Sentía que alguien me miraba y podía sentir una tenue respiración en mi nuca. Encendí la camioneta y me dirigí al trabajo. Al entrar a la corporación, me gritó uno de mis compañeros: «Tan temprano y ya traes lacra», me dijo riendo. «Vaya que tú no pierdes tiempo.
a lo que le contesté que de qué hablaba, que venía solo, a lo que mi compañero se aproxima a mí y algo sorprendido me pregunta que dónde escondía al muchacho que traía atrás. Yo lo invité a que revisara para que se diera cuenta que no estaba nadie. Él solo se limitó a despedirse y darse la media vuelta de inmediato. A partir de ahí, varios amigos y compañeros me aseguraban ver siempre un hombre acompañándome. No importaba si era de día o de noche, él siempre estaba ahí. Después de una semana de aquel incidente, me entero que unas personas que se dedicaban al crimen organizado mataron a la familia del jefe a las afueras de un centro comercial. Le dieron el tiro de gracia a sus hijos y esposa, justo como él lo había hecho con aquel joven. A mí me estaba pareciendo demasiada casualidad, así que decidí ir con una persona que me recomendaron mucho, Juanita, creo que era su nombre. No necesité decirle nada. Cuando llegué, la señora abrió la puerta. Yo aún ni siquiera me había bajado de la camioneta cuando me dijo: vaya que te has tardado. Mi niña me dijo que vendría, pero nunca pensé que te fueras a tardar tanto. Yo solo me quedaba mirando a la señora y ella sonrió y me dijo: anda, pasa muchacho, y tráeme el regalo que me trajiste. ¿Regalo? Pensé a mis adentros. Yo no traje ningún regalo. Así que ignoré el comentario y bajé de la camioneta para entrar a la humilde casa. Pero al estar adentro, ¿cuál sería mi sorpresa? Que vi algo que me llenó de pavor y quise salir corriendo de aquel lugar. Pero al intentar hacerlo, la señora se cruzó en mi camino impidiéndome el paso. Una cara de terror se dibujaba en mi rostro. Tranquilo, tranquilo, dijo sonriendo. No te va a pasar nada. En medio de la sala está un altar enorme que le brindaba tributo a la santita, y hay un enorme retrato del joven que mi jefe había asesinado días atrás. No lo podía creer. Esto parecía una pesadilla. La señora me pidió que me sentara, me dio un vaso de agua y un pan duro para el susto, y me comienza a platicar que él era su hijo, que ella sabía a lo que se dedicaba, y sabía que tarde que temprano ese sería su final. Lo que realmente le molestaba es cómo lo habían mandado tirar, como si fuera un perro. Cuando contaba todo esto, se podía ver cómo se llenaban de rabia sus ojos. Yo trataba de explicarle que yo traté de ayudarlo, cuando ella me interrumpió y dijo que lo sabía todo, que le entregara el dije de su hijo y que ella a cambio me daría protección para no acabar como la familia de mi jefe, ya que su hijo así lo había dispuesto cuando la vino a visitar. Yo no podía creer todo lo que estaba escuchando. En ese momento se abre de golpe la puerta y yo esperaba la llegada de alguien, pero nadie entró. La miré preocupado y me dice: no te preocupes, ese fue mi hijo. Ahora sí va a descansar en paz. Lo estuviste paseando toda la semana y ahora que por fin viniste, él se podrá ir. Lo cuento y parece como si hubiera sido ayer. Yo sigo acudiendo con doña Juanita hasta la fecha. Voy a darle sus vueltas cada 15 días para que me dé mis limpias y sus flores a mi niña. Ya gracias a ella nunca me ha pasado nada y es por eso que me hice muy devoto de ella. Me da salud, dinero, protección y amor. Lástima que no puedo decir lo mismo de mi jefe. Él cada día va de mal en peor. Siempre que empieza una relación, se la terminan matando. Él ha tenido varios atentados, incluso hasta una pierna ha perdido. Yo en 2 ocasiones le he preguntado a doña Juanita que cuándo lo va a perdonar, que ella ha sufrido bastante, que le ayude, a lo que ella me responde, llena de coraje: con nada pagará la muerte de mi hijo. Si aún no estás suscrito, agradecería mucho que le des fuerte al botón de suscripción y actives la campanita de notificaciones. Injusta sentencia, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Estuve presa durante 7 años por un delito que no cometí. Mi jefe me acusó de robo y abuso de confianza. No podía creer que me estuviera pasando esto a mí. Lo que más me dolía era que acababa de nacer mi segundo hijo. Me perdería prácticamente los mejores años de su vida. Estaba en los separos de fiscalía cuando me anuncian que tenía visita.
Creí que era mi madre que me andaba buscando, que alguno de mis compañeros de la oficina le había avisado que había sido detenida. Pero qué equivocada estaba. El que entró a verme fue mi jefe y con un tono burlesco me dijo: ¿Qué pasó, Normita? ¿Cómo te están tratando aquí las autoridades? No pude contener la rabia que sentía y comencé a gritarle y a decirle que él sabía perfectamente que era inocente, que él y la estúpida de su secretaria habían sido los que robaron. Y muy cínico, solo se limitó a decirme: muy mal, Normita, muy mal. Creo que no estás en condiciones de ponerte así. Ahora me retiro, porque a las 8 salgo para Las Vegas. Mientras tanto yo le seguía gritando que tuviera piedad de mí, que acababa de tener un hijo, pero él ni siquiera volteó. A la mañana siguiente, estos desgraciados me llevaron a juicio. Parecía que todo estaba muy bien planeado, ya que al llegar inmediatamente me leyeron mis cargos. Me preguntarán si me dieron derecho a abogado. Claro que sí, si estaban grabando todo. Pude ver cómo uno de los asistentes grababa con un celular bastante obvio. Al preguntarme cómo me declaraba mi abogada, ni tiempo me dio de responder, ya que ella se adelantó a decir culpable. Mi señoría, aceptamos todos los cargos. Yo honestamente estaba demasiado asustada, no entendía nada de lo que estaba pasando, pero lo peor estaba por venir cuando escuché mi sentencia. La señora Norma es sentenciada a 25 años de prisión sin derecho a fianza. Al escuchar eso, sentí como si me echaran un balde de agua helada y comencé a temblar fuertemente. La jueza preguntó si estaba bien. Qué pregunta tan tonta, pensé yo, cuando veo que la abogada le hace una seña al policía que estaba parado en la puerta y a toda prisa se acerca a mí y comienza a ponerme las esposas. Inmediatamente me llevaron al penal y ahí empezó mi calvario antes de asignarme una celda. Un grupo de custodias me pusieron tremenda golpiza que creía que me matarían. Me advirtieron que si insistía en mi inocencia, a la otra me mataban. Me levantaron prácticamente en peso entre dos y me aventaron una celda, y ahí me quedé en el suelo durante varias horas. No sé si me desmayé o me quedé dormida por la golpiza, pero después de varios minutos pude levantarme. Se acercó una de mis compañeras y me dijo: pero mira nomás cómo te dejaron, manita. Has de haber venido bien recomendada. Yo la miré temerosa y ella me decía: tranquila, manita, tranquila. Si te portas bien y haces caso de las advertencias, nada te va a pasar. Ven, recuéstate en mi cama, decía, a una base de piedra cubierta con algunas cobijas. No había mucha diferencia entre el suelo y la cama, pero no estaba en condiciones de ponerme exigente. Me dijo que descansara, que ella iría por la cama. Me dijo que descansara, que ella iría por la cena y me traería algo de comer. Y al poco rato llegó con 2 panes y un pequeño vaso de atole. No les miento, pero hasta comer se me dificultaba. Ese día ya no hablamos más. Dormí prácticamente toda la noche y por la mañana se presentó. Dijo que ella se llamaba Rosa, que ella estaba ahí porque había matado al cabrón que violó a su hija. Y como la familia de ese desgraciado era de dinero, pues le habían echado 50 años. Yo le dije que a mí me habían acusado de robo, incluso le platiqué cómo ese canalla se había ido a burlarse de mí. Entonces, ese es el cabrón que te mandó a golpear. Así se acostumbra aquí, pagan una miseria para que nos peguen, así agarramos miedo y no nos defendemos. ¿Tu familia?, preguntó. En ese momento comencé a llorar y le dije que mi familia ni siquiera sabía que me habían detenido. Uy, manita, no, pues sí que te tienen bien jodida. ¿No hay teléfono aquí?, pregunté impaciente. No, para eso necesitas permiso y a ti no creo que te lo den, porque eres nueva. Y si te doy el número, ¿crees que me puedas ayudar tú? ¿Tú crees que me voy a arriesgar a que me dejen como a ti? Ni loca, dijo, mientras se iba. Ni loca. Poco a poco me fui adaptando a ese lugar. Rosa me compartía de las cosas que le llevaba a su familia, hasta que después de casi 3 meses me llaman a visita, y ahí pude ver a mi madre y a mi esposo Martín. Casi no lo reconocía, ya que mi madre se veía que había envejecido bastante, al igual que mi esposo. Al verme se echaron a llorar,
y después de abrazarnos, les pregunté por mis hijos. Ellos están bien, dijo Martín. Tu mamá me ha ayudado mucho, no te preocupes por eso. Ahora lo importante es que salgas de aquí. ¿Pero cómo es que se enteraron ustedes?, les pregunté curiosa. A lo que respondió mi mamá, que salí en todos los noticieros y periódicos de la ciudad, que según ellos había robado 15 millones de pesos. Yo les juré que era inocente, que con el tiempo se los demostraría. No tienes que demostrar nada, dijo mi afligida madre. Nosotros creemos en ti. Por ahora, lo importante es sacarte de aquí. No, ni se les ocurra. Cuando caí aquí me golpearon horrible y me dejaron muy en claro que si me atrevía a hablar o a contratar un nuevo abogado, me matarían. Ellos por temor siguieron mis indicaciones y no hicieron nada. Así pasaron poco, pero muy a poco fueron pasando los años y pude ir acostumbrándome a la vida en aquel lugar. Rosa y yo nos hicimos amigas y en el tercer año cayó una mujer bastante elegante. Ella no había llegado golpeada como Rosa o yo, incluso algo extraño fue que la dejaron entrar con joyas. Nos acercamos a saludarla y a ver si necesitaba algo, ya que para nosotros también había sido difícil el primer día. ¿Necesitar algo de ustedes, mis niñas? ¿Qué puedo necesitar de ustedes si aquí tengo a mi niña Blanca? Más bien, dejen pido algo de comer, porque muero de hambre. Pero el carro no pasa hasta mañana a las 7 y apenas son las 4, dijo Rosa. Se le llama carro a pequeño puestecito donde traen la comida para alimentar a las reclusas. A ver, pendeja, le dijo dirigiéndose a una de las custodias que estaban a algunos metros de nosotros. Tráeme algo de comer para mí y mis amigas, y muévete que muero de hambre. Y para mi niña Blanca, un par de manzanas. Sí, doña Santa, enseguida. Rosa y yo nos quedamos mirando asombradas, ya que la que había mandado de esa manera era una de las más crueles custodias. Tranquilas, mis niñas, que mientras esté Santa aquí, no les faltará nada. Pero no se acostumbren a lo bueno, porque no pienso quedarme mucho aquí. Ay, manita, pues ¿a cuánto te sentenciaron?, dijo Rosa. A 10 años, pero con la ayuda de mi niña salgo rápido. ¿A poco tu hija es abogada?, pregunté tontamente. Nada de eso, mi niña Blanca es mi santa muerte que me cuida y me protege. Y si te cuida tanto, ¿por qué estás aquí? Por culpa de un hijo de la chingada que se robó las ofrendas de mi altar. Ya me había advertido en sueños, pero no quise hacer caso. Y veme ahora, aquí castigada por mi niña. Nos interrumpieron cuando llegaron con la comida. Se la dieron a Santa, pero también la llevaban una santa muerte de unos 30 centímetros, un par de velas y una caja de cigarros, y se fue. Yo le pregunté a qué hora había pedido todo eso, a lo que ella se limitó a decir que ella sabía muy bien lo que debían hacer. Después de hacer un altar con cosas improvisadas que tomó sin pedirlas, se puso a comer y nos dio un plato a cada una. Estaba deliciosa. Tenía mucho tiempo que no comía así de bien. Pasta, carne y ensalada. Lo devoré en cuestión de segundos. Y cuéntanos más de ti, manita, preguntaba Rosa mientras hablaba con la boca llena. Ay, mis niñas, pues ¿qué les puedo decir? Mi madre me puso santa porque ella también era muy devota de la Santa Muerte. Y toda nuestra familia se ha dedicado al narcotráfico toda la vida. Y los que han muerto han sido de viejos, ninguno por muerte violenta ni a manos de la justicia. Yo he estado varias veces aquí por culpa de los hombres. Esos canijos son mi debilidad. Pero ya dejemos de hablar, porque ya estoy cansada y quiero dormir. Pusimos los platos a un lado y nos fuimos a dormir. Pero en la madrugada comencé a escuchar voces, y al abrir los ojos pude ver a Santa de rodillas frente al altar, y juro que aunque las velas no aluzaban mucho, estaba una silueta negra detrás de ella, y clarito podía escuchar cómo contestaba las súplicas de ella. Algo que me llamó mucho la atención es ver la manera en que se consumía el cigarro que le habían puesto. Parecía como si alguien lo fumara, así que temerosa cubrí mi cara con la cobija para que no se dieran cuenta que las había visto. En la mañana temprano, Santa nos despertó con el mejor desayuno. Estaba contenta, cantando, bailando,
Al preguntarle por qué estaba así, ella contestó: mi niña me ha perdonado y hoy me voy de aquí. Ya no hicimos más preguntas, pero conforme pasaba el día, a ella no la llamaban para su liberación. Ya en la noche, nosotras sentíamos un poco de pena por ella y le dijimos que se durmiera un rato, que a lo mejor mañana saldría, pero ella seguía firme. Si mi niña dijo que saldría hoy, ella lo cumplirá. Tengo 50 años adorándola y nunca me ha fallado. No sé por qué tendría que hacerlo ahora. Estábamos por acostarnos cuando escuchamos que gritan: Santa, junta tus cosas, estás libre. Se los dije, mis niñas, ella no falla. Lo único que se llevó fue la imagen de la Santa Muerte que le habían llevado. El resto de las cosas que compró, ahí nos las dejó. Después de 2 años, Santa volvió a caer con nosotros y hizo lo mismo que la vez pasada. Mandó a traer comida, el par de manzanas y esta vez un par de botellas de vino. ¿Pero qué haces nuevamente aquí, manita?, preguntó Rosa. Sabes, mi niña, que los hombres siguen gustándome mucho, pero esta vez pasé el límite. Mi santita ahora sí me ha castigado duro. ¿Pero qué pasó? Descubrí el cabrón de mi marido pasando la información a la policía. Y yo la traición no la perdono. Así que lo apuñalé mientras dormía y como tuve que huir a otro estado, olvidé cumplir mi promesa semanal a tiempo. Y mírame ahora dónde estoy. ¿Y qué va a pasarle?, pregunté yo. Pues quedarme encerrada lo que resta de la manda. ¿Y eso cuánto es? 6 meses, mi niña, pero bien merecido que lo tengo por fallarle. Ay, manita, dijo Rosa, yo ya voy para los 15 años aquí, y aquí mi manita Norma casi completa los 6 años. ¿Y por qué no se acercan a mi santa para que la saque? Yo puedo ayudarla. Aprovechen ahorita que estoy aquí. A mí la verdad me dio temor, ya que siempre he sido muy católica. Pero Rosa aceptó, y Santa mandó pedir varias cosas para iniciarla y hacerle hija de la Santa Muerte. A mí me sacaron de la celda porque no podía estar ahí, y después de casi 3 horas pude entrar de nuevo. Listo, dijo Rosa, por fin saldré de aquí y estaré con mis hijos. Deberías de hacerlo, manita. No es justo que te estés perdiendo el ver crecer a tus hijos. Lo voy a pensar, le dije para no seguir hablando del tema, y así pasaron 22 días, cuando sin ni siquiera esperarlo, le llegó su liberación. Estaba que no se la creía, lloraba y reía de gusto, pero antes de irse, Santa le dijo: espero que no olvides tu promesa, Rosa. Acuérdate que mi niña no perdona. No lo haré, Santa, te lo juro. La verdad estaba muy feliz de que estuviera libre, pero al mismo tiempo sentía un poco de nostalgia, saber que me quedaría sola, ya que Santa también se iría pronto. Así pasaron los días, y un día llegó mi mamá a visitarme, y Martín, y les pregunté, ya que solían venir siempre juntos: ay, hijita, él se quedó con los niños. Lo que pasa es que a Pablito lo han aventado de los columpios y tiene su piecito fracturado. Eso me partió el alma, saber que mi hijo estaba enfermo y no podía estar yo para cuidarlo. Así que al irse mi mamá, estaba decidida, haría cualquier cosa por estar con mis hijos. Al llegar a la celda, le dije a Santa que yo también quería ser hija de la niña blanca. ¿Estás segura, Normita? Porque ya no habrá vuelta atrás. Le dije que sí, y después de mandar a traer todo para la iniciación, hubo una parte que me hizo dudar. Me dijo que tenía que darle a la Santa a alguno de mis familiares, pero que no me preocupara, que no era nada malo, que al contrario, ella cuidaría bastante bien de esa persona, ya que la niña blanca protege lo suyo. Me quedé un largo tiempo pensando, mis hijos no. Por eso es que estoy haciendo esto. Mi madre y esposo tampoco. No sería justo si son los únicos que han estado siempre conmigo. Ya sé, mi tío Fermín, ese viejo avaro que se quedó con la herencia que le correspondía a mamá. Después de que lo ofrendé a él, Santa me dijo que debía ser una manda que estuviera segura de cumplir, ya que por nada del mundo podía fallar. Y menos yo que le estaba pidiendo algo tan grande. Le dije que el último viernes de cada mes le haría un rosario en su nombre
y cada que tuviera los recursos regresaría al penal a ayudar a algunas de mis compañeras en señal que no olvidaría de dónde me sacó ella. Siendo así, sellamos el trato, mañando con mi sangre de mi mano derecha la figura de la Santísima Muerte. Santa me dijo que mi proceso no sería tan rápido como el de Rosa, ya que yo lo había rechazado la primera vez. Pasaron 3 meses cuando me anunciaron que tenía visita y fue bastante extraño, ya que mi madre había ido a visitarme el día anterior. Me llenaba de terror pensar que algo malo había pasado, y al llegar a la sala de visita, vi a Rosa. Me puse feliz de verla, aunque se veía muy delgada y demacrada. Al sentarnos a platicar, se echó a llorar. «¿Pero qué pasa, Rosita? ¿Por qué estás así?», le dije afligida. «Ay, manita, qué bueno que tú no aceptaste a ese maldito trato». «¿A qué te refieres, Rosa?». «A mí me ganó la ilusión de salir y le entregué a mi hija. Prometí tatuármela, pero estando fuera olvidé pronto mi promesa. Hace 5 días mi hija me pidió permiso para ir a una fiesta y yo la dejé ir. ¿Qué peligro podía haber si sería 8 casas de la mía? Y 5 malditos animales la violaron y golpearon hasta matarla. Y ahora no me deja en paz. La veo deambulando por toda mi casa. Ya no puedo estar tranquila. Si estoy en la calle la veo reflejada en cualquier aparador de las tiendas. Y te juro que escucho los gritos de mi niña. Eso me está volviendo loca, Normita. Saliendo de aquí iré a tatuarme, solo que quise venir a avisarte. No permitas que te convenza Santa, por favor. Estamos en eso cuando veo que llevan cargando las custodias a una mujer bastante golpeada. Casi no podía reconocerla, pero cuando volteó supe que era ella. La secretaria de mi jefe, esa maldita, estaba aquí». Miré a Rosa asustada y le dije: «Demasiado tarde, Rosita». Me levanté y al dirigirme a mi celda gritaron: «Norma, prepara tus cosas, estás libre». Más que llenarme de gusto, me llené de temor, porque sabía lo que podía pasar si fallaba. Mágicamente mis problemas se fueron resolviendo solos. Al jefe también lo detuvieron, ya que después de la golpiza que le dieron a la secretaria, confesó todo. Mi jefe al año se suicidó, pero según cuentan las malas lenguas, que lo mataron a golpes. Yo hasta la fecha he seguido cumpliendo mi promesa, y cada que regreso a la cárcel a llevar mi manda, la mujer me mira desde un rincón sin atreverse a acercarse. Muchos creerán que mi Santísima es mala, pero no es así. Solo es justa, cobra por los favores realizados, así que si no estás dispuesto a pagar el precio al pie de la letra, no le pidas favores, porque siempre tendrás un trágico final. Recuerda que la mejor forma de apoyar este canal es dejando tu like y un bonito comentario. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. El Duende, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Pertenecía a la policía hace de esto ya algunos años. En la noche, cuando uno sale a patrullar las calles, se puede encontrar cualquier cantidad de sucesos extraños. Muchos de ellos se pueden catalogar como paranormales, pero en el cuerpo policial esto no es muy dado a que llegue a la papelería. Siempre hay que tratar de escribir un informe racional, que la explicación sea lógica. Bueno, pero en realidad les vengo a contar una historia en específico, la cual yo viví. Del barrio Las Cruces nos llamaban a todo momento en las horas de la noche. Unas risas y un correr por el tejado no dejaba dormir a la comunidad. Muchas ocasiones fuimos, pero no dábamos con el culpable de importunar la paz del vecindario. Esto era de casi todas las noches. Ya el sargento nos había dado sendas reprimendas por no poder encontrar a un perturbador por ruido. ¿Cómo íbamos a poder dar con un delincuente cuando llegara el momento? Mi compañero y yo estábamos sin saber qué hacer, así que pedimos permiso para uno de nosotros ir por el barrio vestido de paisano y tratar de dar con el ruidoso. Fui yo el encargado de hacerlo. Llegué a eso de las 8 de la noche. En una tienda pedí una cerveza, pero me salí a tomármela al lado de un gran árbol. El ruido del establecimiento no me dejaría escuchar si algo pasaba afuera. Iba por media cerveza cuando en la copa del árbol donde estaba escuché un gran animal que se descargó en él. Me quedé pendiente de qué podía hacer. No me percaté de llevar una lámpara,
así que no podía ver en la oscuridad de las ramas de los árboles. Aquello dio un grito y una carcajada tan espeluznante que caí de rodillas como atontado. El cuerpo me temblaba y un cosquillejo me subió desde los pies hasta la cabeza. Estaba en un estado lamentable, no me podía mover. Aquello revoloteó en la copa del árbol y escuchó cuando levantó vuelo, dando otro grito y otra carcajada. Dios mío, aquello era el demonio. Me quedé ahí tirado como un despojo humano, mientras a lo lejos escuchaba a aquellos reír y gritar por los árboles y techos de las casas. Al día siguiente estaba en mi escritorio, la queja de los ruidos y las risas. Le conté a mi compañero la experiencia. Él no podía dar crédito a lo que escuchaba. Es una bruja, aseguró. Ahora yo, el que no podía creer que dos polis estuviéramos detrás de una bruja. Casi un mes nos llevó a dar con el recorrido de aquel engendro, o lo que fuera. Mi compañero y yo nos turnábamos cada noche para saber sus correrías, de dónde salía y a dónde se iba. Así fue que dimos con la casa donde salía aquello. Y digo así, porque fui yo quien lo vio salir por primera vez. Apareció en el techo de la casa como un humo negro, después se transformó en algo así como un ave, pero su figura no era definida. Era grande y con alas. Dio su peculiar chillido y la carcajada aquella. En ese momento tu cuerpo perdía todo movimiento y se llenaba por completo de terror. Igual le había pasado a mi compañero en sus noches de vigilancia, pero ahora yo estaba viendo aquello. El terror que sentí no se puede explicar en letras. Aquello lanzó vuelo y se escuchaba en los techos y árboles. Así también descubrimos a la casa que visitaba cada noche. En el día fuimos a ambas casas. Queríamos entrevistar a las personas de allí. Fuimos con uniforme y con un poco de mentiras por una encuesta policial. Fuimos a cada casa. En la primera solo vivía un hombre. Era un anciano jovial y conversador. Casi no podía caminar. Se ayudaba de un bastón. Vivía solo. Este no podía ser el brujo, o lo que fuera. ¿Cómo podía un anciano así volar por los aires? Nos fuimos decepcionados de nuestra extraña investigación. En la otra casa a la que éste visitaba, vivía una mujer de unos 30 años, muy demacrada y acabada. Su esposo de unos 50 se veía posesivo y agresivo. Fue él quien abrió la puerta de malas maneras. Por el ver que era la policía, debió recibirnos. Las preguntas fueron las comunes: nombre, quiénes vivían ahí y esas cosas. Solo vivían ellos dos y no tenían hijos. Mi compañero y yo no sacamos nada en limpio. Más aún que no queríamos hablar del tema de la bruja, a menos que tuviéramos una luz de lo que estaba pasando. Nos fuimos con muchas preguntas y ni una respuesta. Sin saber qué hacer, acudimos a la iglesia. Estábamos dando palos de ciego. El sacerdote nos atendió muy atento. Al escuchar nuestra historia, nos dijo que aunque eso hace parte de las labores de Dios, no era Él quien nos podía asesorar, pero nos podía decir quién sí nos podía ayudar. Nos dio una dirección a unas 3 cuadras de la iglesia. Nos dio un papel con su firma para que nos atendieran. Con nuestros uniformes, no nos darían ni el saludo. Si no fuera con ese papel, nadie nos diría una palabra. En verdad, la mujer que había allí nos tiró la puerta en la cara. Solo cuando deslizamos el papel por debajo de la puerta nos abrió. Era una mujer relativamente joven. Vivía en una humilde casa, muy organizada, pero en todo el lugar habían frascos y hierbas. Nos miraban con recelo. Cuando terminamos de contar esta historia, fue el único momento que sonrió. Ese es el duende, dijo. Es un brujo muy poderoso. Desde siempre le han dicho el duende. Dicen que habla directamente con el diablo y es él quien le otorga todo su poder. La mujer, lo más seguro, es alguien que él quiere hacerle daño hasta matarla. Cuando vuela, chilla y se carcajea para que nadie dude del poder del demonio representado en el duende. No podíamos dar crédito a las palabras de la mujer. ¿Cómo un anciano en esas condiciones podía tener tanto poder? Le preguntamos. ¿Cómo podíamos detenerlo? Nos dijo que primero debíamos saber por qué visitaba a aquella mujer, y eso lo debía saber ella. Después de tener esta información, debíamos ir a pleno día, ya que a esta hora está muy lejana la oscuridad, y esta es la que le da más fuerza. Con unas ramas de rúa previamente bañadas en agua bendita, se le da unos azotes, diciéndole por qué se le castiga.
y como no quieren que lo vuelva a hacer, así él nunca podrá volver a visitar a esa mujer en especial. Eso no le quita que pueda seguir haciendo sus fechorías a otros. Nos quedamos ahí parados como idiotas. ¿Cómo dos policías van a golpear a un hombre, así sea con ramas secas? Esto nos podría llevar a perder la placa y hasta ir a la cárcel. Ella nos miró y, como si leyera nuestros pensamientos, nos tranquilizó. Dijo que el anciano no nos denunciaría. Para él, con sus poderes, no podía decir cuál era el secreto para vencerlo. Con esta información estábamos encaminados a este extraño caso, pero aún faltaba la información de la mujer. Antes de ir allí, investigamos en las fichas de la policía a la pareja. Ella no tenía ningún antecedente, pero el hombre sí los tenía. Varias denuncias por maltrato a mujeres y animales. Nunca fue encarcelado por esto, pero todas con anterioridad a su pareja actual. Al parecer, había cambiado o ella aguantaba callada. Para mi compañero y yo, esta última era la más creíble. Llegamos allí y mientras mi compañero hablaba con él, mintiendo por supuesto, lo intimidaba con aquellas viejas denuncias. Le decía que una mujer de aquellas también lo acusaba de violación y este delito en nuestro país no caduca nunca. Fue una apuesta arriesgada, pero dio resultado. Mientras mi compañero lo interrogaba con datos sacados de los expedientes, yo hablaba con su esposa. Estábamos cometiendo una cantidad de abusos de autoridad, digámoslo así. Pero debimos llegar al fondo de esto. Ella me confesó que hacía cosa de unos 10 años se había casado con aquel hombre. En el noviazgo, él era todo un príncipe, pero 3 días después de casarse, le dio una golpiza por una pequeñez. El sueño de ambos era tener hijos, pero ella después de aquella golpiza, se prometió que nunca tendría un hijo con aquel hombre. Al comienzo empezó a planificar a escondidas, hasta que hace cosa de 1 año la descubrió. La golpeó tan fuerte que ella pensó que iba a morir, pero ni así lo denunció. Sin saber qué hacer, recurrió donde el duende. Cuando la madre de su esposo murió, él debió viajar a su pueblo y así ella aprovechó para visitar al duende. Este le dio un bebedizo con el cual nunca quedaría embarazada. Pero por esas cosas del destino, el duende, a pesar de ser un anciano decrépito y sin ánimos de nada, se enamoró ciegamente de ella. Le prometió riquezas y poder si se separaba de su esposo y se iba a vivir con él. Pero ella le hizo notar lo anciano que era, sus pocas fuerzas, cómo él, un hombre tan mayor, iba a estar con una mujer tan joven y además ella era casada. Esto le impediría estar con él. El duende se rió a carcajadas y le dijo que ella no se iría a vivir con él como estaba, sino con el poder que le daba el demonio. Pero la mujer lo despreció y lo dejó solo en su casa. A partir de esta noche, siempre después de la medianoche, aquello la visitaba y la poseía como mujer. A pesar de que su esposo estaba a un lado, ella no podía gritar ni podía decir nada. Su respiración y su voz se perdían por completo. No solo era la posesión, era el maltrato físico. Nunca pudo dormir bien después de aquella noche. Su mayor martirio era que no podía contarle nada a su esposo, porque contarle sería decirle a lo que había acudido donde el duende. Así que solo aguantaba con paciencia. Al día siguiente, a pleno mediodía, visitamos al brujo, más conocido como el duende. Cuando llegamos allí y vio que sacamos las ramas, se quedó mirándonos fijamente. Él entendía lo que estaba pasando. Empezamos a castigarlo y a decirle que no debía visitar nunca más a esa mujer. No debía hacerle daño. Lo más horroroso de todo aquello es que lo golpeábamos con una simple rama. Los golpes no eran duros, pero cada golpe era una laceración y un derramamiento de sangre, como si lo estuviésemos golpeando con alambres de púa. Él no se quejaba, no decía nada, solo lloraba, pero sus lágrimas no eran de dolor, sus lágrimas parecían de humillación, la humillación de saberse descubierto, ver su poder vulnerado por una simple rama y unos simples policías. Días después murió el duende, y no por nuestro castigo, más bien por un paro respiratorio. Todos acudieron a su entierro, incluidos mi compañero y yo, pero sucesos extraños ocurrieron aquel día. No pudieron entrarlo a la iglesia, el ataúd pesaba toneladas. Mi compañero y yo, que estuvimos allí, intentamos ayudar a entrarlo, pero en verdad no éramos capaces de moverlo. El sacerdote debió hacer la misa fuera de la iglesia. Cuando tiró agua bendita en el féretro, un rugido estremecedor hizo correr a muchos de los presentes.
Después de esto, el ataúd volvió a ser liviano, tan liviano como el cuerpo que llevaba adentro, del duende que, aunque fue muy famoso, murió como muere cualquier ser humano. El dato que voy a dar aquí, mi compañero y yo pensamos en no escribirlo, puesto que no nos orgullece decirlo, pero para que la historia no quede inconclusa, lo teníamos que narrar. La mujer siguió viviendo con su esposo, pero unos días después de la muerte del duende, recibió una golpiza tan fuerte que fue a dar al hospital. Yo personalmente fui allí y le tomé su denuncia. Arrestamos a su esposo, pero sabíamos que esto no daría mucho tiempo de cárcel y pronto saldría de allí y ella tendría más problemas. Así que hicimos lo mismo que con el duende, pero esta vez sí golpes de verdad, golpes que hacían daño y quebraban costillas. Como les dije anteriormente, no me siento orgulloso de esto, pero de esta manera hicimos que aquel hombre respetara a su esposa y nunca más le volviera a alzarle una mano. Vivieron felices, nunca se supo. Y hubiese una agresión más, pero nunca tuvieron un hijo, porque el duende hacía bien su trabajo. Hemos llegado al final de este episodio. Recuerda visitar la página de Morales, que está en la descripción de este video. Si aún no estás suscrito, te invito a que le des fuerte al botón de suscripción y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas más historias como estas. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.